¿Alguna vez has oído hablar de Osun? Este oricha es uno de los primeros que recibe cualquier individuo y es considerado como el espíritu ancestral que guía y advierte. Es el vigilante, el guardián, la vigilia y junto con el Ewa, Okun y Ochosi simboliza a los ancestros de un individuo específico. ¿Pero qué lo hace tan especial? En este podcast, te explicaré todo acerca de Osun, desde su relación con Orunmila hasta las ofrendas que se le pueden hacer. Prepárate para conocer todo acerca de este importante oricha. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal de podcast en YouTube Mundo Yoruba para que no te pierdas nuestros próximos episodios, donde hablaremos de temas interesantes relacionados con la cultura y las religiones afrocubanas. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, déjalo en la sección de comentarios. Osun es un ocha del grupo de Oricha Ote, comúnmente llamados los guerreros junto a el Ewa, Okun y Ochosi. Es uno de los primeros orichas y ochas que recibe cualquier individuo. Osun es un oricha que consagran los Sabón y Orunmila y solo estos tienen potestad para entregarlo. Osun representa al espíritu ancestral que se relaciona con el individuo genealógicamente y que le guía y advierte. Es el vigilante, el guardián, la vigilia. Osun junto con el Ewa, Okun y Ochosi simboliza a los ancestros de un individuo específico. Como no va a la cabeza y en su caso se hace Obatalá, no tiene caminos. Se recibe uno con azojuano o babalú aye, que en la actualidad debido al sincretismo es rematado en su punta con un perro, otro con oduduba rematado por una paloma con las alas extendidas y del alto de su poseedor. Osun guarda una relación especial con Orunmila. Orunmila se apoya en Osun, siendo este su bastón para obtener los poderes de la adivinación y el conocimiento real y trascendente. Este oricha no se asienta, ni se sube. Osun representa la verticalidad del ser humano sobre la tierra, por ningún motivo debe de acostarse su fundamento ni tumbarse mientras su poseedor permanezca vivo, si el que lo posee fallece, Osun se tumba y se debe ir con su dueño. Cuando Osun se tambalea o cae solo, es porque su dueño está siendo presa de una brujería. Osun es el mensajero de Obatalá y Olofin. Su número es el 8 y sus múltiplos. En el sincretismo se compara con San Juan Bautista, 24 de junio. Se saluda Maferefun Osun. Familia de Osun. Hijo de Obatalá y Yimu.
Herramientas de Osun. Está representado por una copa de metal plateado que en la parte superior puede tener la figura de un gallito y que en su interior lleva una carga secreta. Su base es sólida para mantenerlo parado. No posee atributos y no lleva manos de caracoles ni collar. Su color es el blanco por excelencia, pero también representa todos los colores, porque Osun es también color. La pintura que se realiza en el piso debajo del pilón en asiento de Ocha se denomina Osun y la que se realiza en la cabeza del Yabó Osun Leví. Ofrendas a Osun. Se le ofrenda ori, manteca de cacao, efún, cascarilla, y oti, aguardiente. Se le inmolan principalmente palomas, eyelé, y los mismos animales que a los guerreros, excepto gallo o pollo que es su tabú por ser el mismo unacuco, gallo. Sus egües son los mismos de los otros guerreros, pudiendo también llevar los egüe de Obatalá. Si te ha gustado este episodio y quieres apoyar nuestro trabajo, no olvides darle me gusta a este podcast y compartir con tus amigos y conocidos interesados en la espiritualidad y los cultos afrocubanos. Además, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún episodio. Déjanos tus comentarios y sugerencias para futuros temas en la sección de comentarios o en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.